Cuando a mí me hablan de éxito, precisamente empiezo a pensar en lo subjetiva de la palabra. O sea, qué significa para cada uno éxito. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de éxito es el contexto en el cual nos desenvolvemos, ¿verdad? Pero precisamente una de las circunstancias en las cuales más estamos metidos como cultura es pues el tema que el crecimiento financiero, o sea, cómo uno puede ganar plata, así de sencillo. Esta conferencia, esta charla me gusta mucho porque precisamente nos da un contexto en donde cualquier cosa que nosotros vayamos a hablar acá, pues ya ha sido algo que tú has escuchado en algún momento, en alguna circunstancia de tu vida. Pero de una u otra manera lo que vas a darte cuenta es que pues como que le vas a dar más orden, le vas a dar como más sentido a todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque resulta que al final la fuerza que tiene el hombre para lograr sus resultados es una fuerza constante, es una fuerza que se reúne y que al final pues podemos hablar de que todos tenemos esa misma fuerza. Claro, algunos nacen con ventajas, algunos nacen con circunstancias diferentes, depende de dónde estén. El tema de, pues, nací en una ciudad diferente, en una cuna diferente, con una educación diferente, pero realmente lo más importante y de lo que quiero hablar acá es que todos tenemos un potencial adentro que podemos detonar, y cuando nos enfocamos en eso, entonces empezamos a ver cómo cada una de esas circunstancias en nuestra vida tiene sentido para ese enfoque que queremos tener con respecto a nuestra educación. Esa es una palabra muy muy bonita en la cual me quiero quedar un poco, porque cuando hablamos de educación no hablamos de sistema educativo necesariamente. Hablamos de aquello que nos hace crecer de acuerdo, empalmando nuestro ser en un contexto en particular. Por ejemplo, si yo quiero aprender a hacer una carne asada, pues la mejor manera de educarme puede llegar a ser en una cocina argentina, poniéndolo como en contexto, ¿verdad? Entonces al final es algo que tú llegas a aprender. Los griegos lo llamaban academia. Precisamente la palabra academia viene de un lugar, un espacio en el que tú aprendes de manera creativa y de manera libre absolutamente todo lo que te hace crecer el espíritu. Sin embargo, esta palabra, pues esta institución que como que visionaron los griegos, se ha venido tergiversando en la medida en que va pasando el tiempo en pues algo que necesitamos tener como una estructura, ¿verdad? Yo nunca voy a hablar mal o bien de las cosas, simplemente quiero como proponer unos hechos, y eso es algo que quiero que tú observes en este momento con respecto al sistema educativo. Hecho es que necesitamos, pues obviamente, como es sistema, necesitamos una estructura clara de lo que es el sistema educativo. Entonces, la mejor manera de medir cómo las personas saben es a través de los números y las palabras. Sin embargo, eso no es en lo único que nosotros nos formamos. Aparte de eso, lo que los números y las palabras proyectan en un papel con respecto a otros conocimientos que nosotros tenemos es algo muy interesante. O sea, a través del lenguaje y a través de los números podemos hablar de otras materias, por ejemplo las ciencias sociales, a través del lenguaje, los conocimientos que tú tienes con respecto a las culturas, la memoria que tienes con respecto a la historia. Y eso lo podemos medir a través de las palabras. El problema es que este es solo un instrumento, y es el instrumento que más utiliza el sistema educativo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de educación y academia, no concentrarnos únicamente en lo que son los números y las palabras. Gardner lo decía muy claramente en su libro Frames of Mind, o traducido al español, Inteligencias Múltiples. La mente humana no solamente sirve para la lectoescritura y la matemática. Precisamente esto también es algo que nos llama desde un contexto cultural, desde un contexto histórico. Como desde hace mucho tiempo lo que le ha convenido a la estructura aristocrática o política o del poder es
tener la posibilidad de que las personas hagan algo en industria que para ellos les conviene, así de sencillo. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en educación, ¿por qué las materias más importantes son siempre las que tienen que ver con las palabras y los números? Son porque, pues por ejemplo, esta es una anécdota interesante. Cuando estábamos en la dinastía victoriana, eso fue en los 1800, esta mujer, es una de las inteligencias más grandes, reinas más inteligentes de las que puedes leer, porque su estrategia era para nada bélica, era mucho más sagaz para unir a todo su imperio. Una inteligencia muy femenina. Precisamente me interesa mucho eso, porque lo que hacía esta mujer era, bueno, vamos a colonizar esta parte, y cómo vamos a controlar esto es a través de el dinero que producen ahí, lo vamos a contar. Entonces vamos a llevar a ciertos personajes que sepan contar, y también que me lo puedan escribir en una página. Entonces de ahí viene el ensañe, por decirlo de alguna manera, el enfoque desde el punto de vista educativo en la lectoescritura y la matemática desde el sistema educativo. Pero cuando Gardner habla de las inteligencias múltiples, se da cuenta y nos hace dar cuenta a todos de que nosotros podemos demostrar nuestras inteligencias de muchas maneras. Hay inteligencia, sí, matemática, lectoescritura. También hay una inteligencia muy interesante que es la interpersonal, que es lo que nos permite a nosotros comunicarnos con los otros, lo que nos hace ser buenos amigos, ¿sí? Lo que nos hace generar esa conexión con la otra persona, el poder entender a la otra persona. La intrapersonal, que es algo que es más contigo mismo. Un personaje bien interesante como de este siglo, que habla de inteligencia financiera, dice que para tener éxito en cualquier negocio necesitamos antes que nada esa inteligencia, la inteligencia intrapersonal. Robert Kiyosaki lo dice. Él tiene una escuela bien grande que se llama Padre Rico, que es bien interesante que te vayas dando cuenta un poco de pues una visión diferente del dinero, diferente de la estructura que nos han mostrado durante mucho tiempo. Además de esta inteligencia intrapersonal, que es la que hace que nosotros tengamos como una conexión más allá con nosotros mismos, unos diálogos internos que nos llevan como cada vez más a esa dimensión espiritual. Está la inteligencia temporoespacial, que es la que manejan generalmente los pilotos, los arquitectos, por ejemplo, los diseñadores, hasta los mismos futbolistas necesitan esto, unido a una inteligencia obviamente que es la corporal, ¿sí? Que es como yo a través de mi cuerpo puedo demostrar que tengo ciertas habilidades, que esto por ejemplo también, además de los deportistas, de los futbolistas, lo tienen los artistas, las bailarinas, los bailarines, los que se dedican a todo lo que tiene que ver con el arte escénica, tienen una conexión profunda con su cuerpo. Y cuando empezamos a entender esto, pues empezamos a darnos cuenta de que ¿cómo hacemos para medir desde un punto de vista como evidenciar estas inteligencias? Eso es algo, pues es un reto importante, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que todas estas conspiraciones que nos han metido en la cabeza, que dicen que el sistema educativo como que nos complica a nosotros, también empezamos a entender un poco más allá que desde el punto de vista de sistema, necesitamos entender que ellos tienen una estructura, y esta estructura tienen que evidenciarla de alguna manera. Tú no puedes mostrar en un papel si eres bueno o no con tu cuerpo, simplemente es una apreciación subjetiva, ¿sí? Claro, ya tenemos la tecnología, pero el problema es que nadie ha sido lo suficientemente valiente para proponer esta nueva visión y ponernos desde un punto de vista alternativo a ver cómo una persona es inteligente de manera intrapersonal o de manera corporal o de manera ecológica o de manera social o de manera emocional, ¿verdad? Cuando tú empiezas a ver esto, empiezas a darte cuenta de que a lo que yo te estoy invitando es a que evalúes, a que te des cuenta de cuál es tu sistema educativo, de en dónde estás metido y de para qué te sirve.
que te des cuenta de que no solamente nos podemos enfocar a lo que la mente nos está mostrando desde el punto de vista lecto, escritura y matemática, sino que podemos empezar a trascender y darnos cuenta de que el éxito puede verse desde cualquier perspectiva. Cuando tú empiezas a darte cuenta de que el éxito depende también de cómo la capacidad tuya de ser alguien diferente de todo el conjunto en general depende de esa creatividad, también te das cuenta de cómo en el sistema educativo han venido castrando constantemente este don que viene de la mente, el don de la creatividad. Precisamente una de las cosas más importantes que puedes empezar por las que puedes abogar en este momento que estás empezando este nuevo camino en tu vida es darte cuenta que la creatividad es lo que te va a abrir las puertas a que cualquier cosa que tú hagas le puedes encontrar un camino y crecer. Eso es lo que significa el éxito, que lo que tú hagas en este momento siempre lo puedas mejorar desde el punto de vista de la creatividad. Y en la medida en que lo mejores de manera interna, vas a encontrar esa retroalimentación con el ambiente que te va a dar la posibilidad de crecer en todos los ámbitos, hasta en el ámbito financiero. Tengo la creencia de que, la mayoría de personas ahora lo que busca es un trabajo que te dé plata. Yo siento que el problema de eso es que nos enceguece, nos da una imposibilidad y es la capacidad que tenemos de hacer bien las cosas que amamos, que nos generan placer, que nos generan pasión y aprender a ver esto en nuestra cultura como algo necesario, como algo complementario de nuestra sociedad y empezar a hacer dinero con eso, empezar a cobrar bien. Entonces cuando tú ves esto, empiezas a dejar de preocuparte por el campo de acción de tu carrera. Resulta que si mi carrera es esta, entonces yo solo me voy por estas direcciones y esto es lo único que me va a permitir a mí crecer desde el punto de vista de mi trabajo. Pues claro, así funciona, así está el sistema, pero si tú solamente te limitas a eso, cuando tienes la capacidad de ver más allá y de enamorarte de tu carrera y abrir nuevos campos de acción, empiezas a darte cuenta de que pues el crecimiento es posible únicamente en la medida en que nosotros lo visionemos, y para eso lo más importante es creer en uno mismo. Por eso todo este carreto, todo esto que te estoy diciendo es para llegar a un punto en particular, y es el poder crear criterio, el poder que tú tengas una independencia, una identidad clara, y en la medida en que eso esté contigo, pues entonces tú puedas tomar decisiones en tu vida de manera clara. Cuando esto sucede, entonces empezamos a ver mucho más real el tema del éxito y empezamos a ser mucho más objetivos con lo que está sucediendo alrededor nuestro. Entonces no solamente estudiamos para un parcial porque el parcial está difícil, sino que empezamos a encontrar pasión en todas las cosas que hacemos. Es más, empezamos hasta a ver el sacrificio en algunas circunstancias que no vemos placenteras, precisamente por un fin en particular. Si a mí no me gusta una materia en particular de lo que me están enseñando, que está en mi carrera, yo lo que puedo hacer es ver esto desde una perspectiva diferente que me permite a mí cultivar diferentes habilidades como persona, como por ejemplo la constancia, por ejemplo la compasión. ¿Cómo así la compasión? Cuando tú ves a una persona que está apasionada por algo que a ti no te gusta, pues simplemente empiezas a entender a esa persona, ¿sí? Empiezas a ver que para esa persona eso es interesante. Entonces ahí te das cuenta de que lo importante acá es trascender de una manera global absolutamente todas las capacidades que tú tienes y empezar a ver todas estas pequeñas actividades como algo que te va a hacer crecer. El sistema precisamente nos invita a que tú hagas algo por algo que vas a recibir. Así nos condicionaron desde que somos chiquitos, desde que la mamá de uno o la abuelita de uno le dice: si te tomas la sopa, pues te vas a poder comer el postre. También el tema de si te va bien en el colegio, nos vamos a vacaciones, o si pasas todo en limpio, te regalo tu iPhone.
va creciendo, y a pesar de que pues en este momento tú lo tienes claro en tu mente y te parece como ridículo, porque cuando tú tienes pasión por las cosas no necesitas un premio al respecto, te das cuenta de que la mayoría de cosas te condicionan, la mayoría de circunstancias te condicionan a esto. Te condicionan a una circunstancia específica en donde tú lo que vas a vivir es realmente esperar el resultado, siempre esperar el resultado. Sucede también en el futuro, cuando te concentras en trabajar todo el mes por el salario, o trabajar duro toda la semana para esperar el viernes, o simplemente trabajar toda tu vida para esperar jubilarte. Es simplemente una visión de vida en donde no te enseñan, el sistema no te enseña a apasionarte precisamente por el momento de la hora, o sea, por lo que tú estás haciendo en esta circunstancia. Y de una manera natural, como te decía al principio, te estás dando cuenta de que esto sucede. Esto sucede con todos nosotros. ¿Cómo así? Te das cuenta de que de una u otra manera en tu vida lo que realmente te apasiona pues te genera pues más capacidad de escudriñar en eso, más capacidad de investigar y empiezas a comparar. Te das cuenta de que te gusta más una materia que otra, que te gusta más un área que otra, que te gusta más una cosa que otra, y eso te permite ser más como apasionado al respecto, y empiezas a descubrir más hacia adentro lo que realmente tiene esta materia de contenido. Eso se llama inteligencia. Y cuando tú tienes esto, pues obviamente no tienes que esperar el resultado. El resultado se da por añadidura. Una de las cosas más interesantes que puedes ver cuando estás apasionándote con estas cosas que te gustan es que te conviertes en una persona más inteligente al respecto, sin esperar el resultado. El problema es que somos una especie de hábitos, así como todos. Todos los animales, todos los seres humanos se habitúan a ciertas circunstancias. Hábitos saludables y no saludables, hábitos que nos benefician o que no nos benefician. El problema es tener un criterio amplio para darte cuenta de que de las cosas que tú estás haciendo en este momento, pues te generan bienestar. ¿Cómo así? A pesar de que creemos que los hábitos o las adicciones también se dan únicamente con las cosas, con los estímulos externos, también tenemos que ser conscientes que esto se da con cosas que nos acostumbramos a sentir también. Entonces, una colombianada clásica que todos vivimos es el tema de tengo que entregar mañana un trabajo que me dejaron hace un mes, entonces el estrés que estoy sintiendo ahorita me sirve de motor para funcionar, para empezar a hacer el trabajo, aunque sea de manera mediocre, pero lo voy a entregar el día de mañana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más me motiva? Ese estrés que estoy sintiendo. Me habitué durante mucho tiempo a sentir estrés y a trabajar bajo presión. Esta es una de las expresiones que más me generan como curiosidad, porque el trabajar bajo presión significa que emocionalmente tú no vas a estar en una emoción de bienestar. Pero al final vas a responder para el estímulo externo, ya sea tu jefe, ya sea tu profesor, ya sea el proyecto que tienes que entregar. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, empiezas a entender que naturalmente nos habituamos a esto. Hay que entender que desde el punto de vista emocional, cuando tú encuentras seguridad en ti mismo, cuando tú tienes la capacidad de conectarte contigo mismo, ahí es cuando visionas las cosas de una manera diferente, de una manera, ojo a esta palabra que me encanta, congruente. Cuando tú eres congruente entre lo que piensas, entre lo que sientes, entre lo que piensas, entre lo que comunicas y lo que haces, pues vas a obtener de una manera congruente un resultado específico. Pero la mayoría de las personas, pues piensan de una manera específica, genial, ¿sí? Pero cuando piensan de esta manera genial, pues están bajo estrés, como les acabo de dar el ejemplo en particular, y comunican de una manera incoherente. Delante del jefe o delante del profesor dicen una cosa, pero mentalmente están diciendo otra, y hacen ahí a media pila, a media batería, digo yo. ¿Por qué? Porque no tienes toda la energía para realmente de manera coherente, congruente, actuar
y ver que las cosas resultan únicamente si tú conectas estos puntos. Si tú te das cuenta de que si tú sientes pasión por algo y te concentras en aprender apasionadamente al respecto y comunicas constantemente apasionado sobre esto y haces apasionadamente esto que tanto te gusta, pues al final vas a obtener excelentes resultados al respecto. Pero la mayoría de las personas pues como que se concentra en varios objetivos. Y esos varios objetivos ni siquiera son de ellos mismos. ¿Cómo así? Tengo que tener mucha plata, tengo que tener una buena familia, tengo que ser bueno en el trabajo, tengo que mirar a ver qué me apasiona. Al final, todo esto son varios objetivos que nos empiezan a limitar de una manera tal la capacidad que nosotros tenemos de conseguir cosas. Cuando tú concentras, cuando tú unes todos los puntos entre todas estas metas y generas una que de manera cascada conecte todas estas, lo que vas a lograr es el éxito, así de sencillo. Simplemente tú vas a ver ese estado deseado, ese estado ideal como algo más, simplemente porque en este momento, en este ahora, te estás apasionando realmente con lo que te gusta, lo que amas y te vas a concentrar mucho en eso. Listo, perfecto. Cuando tú entiendes esto, entonces te das cuenta de por qué tenemos que evaluar el sistema afuera. Porque afuera la mayoría de gente te va a argumentar de una manera muy fuerte que las cosas no funcionan así. Pero entre más tú te creas lo contrario, o sea, entre más tú creas en ti mismo, más vas a tener la capacidad de tener el éxito tuyo, el propio. No el copiado de otras personas. No queremos aquí pues, el próximo Steve Jobs o el próximo Bill Gates o el próximo, no sé, Daddy Yankee. Estamos empezando a darnos cuenta de que lo que estamos viendo es la mejor versión de nosotros mismos. Yo no quiero copiar a nadie más, sino que quiero de mí hacer a alguien excepcional y darme cuenta de que esta mejor versión de mí mismo la puedo empezar a proyectar desde ya mismo, cultivándome a mí, dándome cuenta de que pues esas añoranzas, esos deseos de proponer mi identidad de una manera diferente no tienen ningún sentido. Que tú sí cambias tu ser, cambias de parecer, cambias quién eres, pero a voluntad tuya, no porque alguien más te lo dice, no porque alguien más te dice eres bueno o malo, tú tendrías que empezar a creértelo. Simplemente esta retroalimentación del ambiente te va a dar un camino, pero solamente si tú tienes seguridad en tú mismo, este camino se va a hacer cada vez más amplio, más claro, y no te vas a confundir en el camino, en cosas que no tienen nada que ver con tu propio éxito. Para mí el éxito, yo lo relaciono con la palabra perfume. Hablábamos en esta conferencia, me gustó mucho porque me pude conectar muchísimo con ustedes, muchachos, de una manera emocional, precisamente porque me parece una responsabilidad muy grande empezar a decidir sobre el resto de mi vida en una edad en donde tengo tanta fuerza y pues alguien que me guíe en esto pues me hace sentir a mí de una manera muy responsable. Pero me gustaba algo mucho y es que entre más simples las cosas, mucho mejor. Cuando hablamos de creencias, quiero que tengas esto en mente durante un segundo. Las creencias se convierten en realidad únicamente si tú le das una fuerza contundente a esa creencia. Perfumes. Las creencias son como los perfumes. Tú te pones un perfume por la mañana y a mediodía ese perfume no lo sientes. Por la noche pues, es completamente inconsciente, o sea, no lo sientes. Pero si alguien se acerca a ti, te va a decir, hueles a rico, hueles a tal perfume. Precisamente cuando tú tienes esto claro, empiezas a darte cuenta que de una u otra manera las creencias son como los perfumes. Si somos conscientes de ellas, entonces reconocemos esa creencia, reconocemos ese perfume. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, lo que va pasando con tu nariz es que vas olvidando que tienes ese perfume, vas olvidando que tienes esa creencia. Así que estos olores, estas creencias, buenas o malas, tenemos que verlas, tenemos que hacerlas conscientes y transformarlas de una manera contundente. ¿Sí? Cuando tú haces consciente algo, muchas veces es doloroso. Cuando tú empiezas a entender cosas de tu pasado, de tu ser, empiezas a darte cuenta de que al final, bueno, claro, sí, reconocerse duele muchas veces, pero es lo más inteligente que podemos hacer. O sea, que ese sacrificio, bueno,
esa actitud dolorosa de vivir por esto, de pasar por esto, nos ayuda específicamente a que tú tengas más claro qué es lo que está sucediendo contigo. Y de una manera, con esta herramienta maravillosa que llamamos mente, empiezas a conectarte realmente con cómo te defines a ti mismo. Y empiezas a darte cuenta de que eso únicamente lo dices tú. Tú sabes quién eres, tú sabes cómo te defines. Pero únicamente cuando esto se hace consciente. O sea, no podemos olvidar los aromas que tenemos por ahí, no podemos olvidar lo que nos dijeron cuando éramos pequeños, no podemos olvidar estas creencias que generalmente están por ahí de manera cultural. Los colombianos no pueden, siempre necesitamos un trabajo, la seguridad es tener un trabajo, tienes que estudia mucho, saca esa carrera adelante, porque si usted saca una carrera entonces se va a conseguir un buen trabajo. Son perfumes, huelen rico, pero muchas veces únicamente nos limitamos a esos resultados que nos pueden dar ese perfume. Al final, de lo que puedes confiar realmente es de tu nariz. O sea, tu mente tiene la capacidad de crear nuevos paradigmas y catapultarte hacia horizontes que tal vez no han sido descubiertos. Y esa es la idea, eso es lo más importante. Por eso cuando los adultos dicen los jóvenes son el futuro, lo que están diciendo es: yo soy lo suficientemente grande y terco como para cambiar mis creencias. Así que tú tienes en este momento la capacidad de transformar eso de una manera natural, de una manera rebelde, de una manera activa, de ver adentro, no afuera. Afuera no tiene sentido. Recuerdo precisamente que ese día estaba escuchando esta canción Al lado del camino, de Fito Páez. Y particularmente me concentré en esta frase que me llama mucho la atención: no pertenezco a ningún ismo. Cuando hablamos de las dimensiones del ser, hablamos del cuerpo, de la mente, de la emoción y del espíritu. Precisamente la mente se deja convencer de esto, de los ismos, de tendencias culturales que te dicen cuál es la verdad. Ideologías que te acercan cada vez más a una tranquilidad, a una paz superficial, no es profunda, no es real, sino que simplemente tienen una lógica que te seduce. Al final, pues respetable eso, pero no pertenezco a ningún ismo significa conectarte contigo mismo. Significa darte cuenta de que tú puedes transformar, ser rebelde adentro, no afuera. No veas afuera las cosas que no te gustan. Mira adentro ese poder que tienes para transformar tu ambiente, y en la medida en que va pasando el tiempo te des cuenta de que ese es el sentido de la vida, el que tú puedas empezar a transformar las cosas que están afuera solamente porque tienes la suficiente fuerza adentro de hacerlo. Esa creo que es la verdadera madurez, y si me lo preguntas, eso para mí es el éxito, que lo que a ti te apasiona, lo que tú amas, por lo que tú más sientes esa euforia, lo puedas compartir con los demás, y que los demás puedan llegar a sentir exactamente lo mismo que tú. Cuando tú logras esto, entonces para mí eso se llama éxito, y todo lo demás viene por añadidura. No todos quieren, no sé, un yate, una mansión, o pues bueno, la cuenta del banco llena de millones de dólares como representación del éxito. Y muchas personas que tienen esto aún ahora, como dice Jim Carrey, me gustaría que todos tuvieran dinero y fama para que se dieran cuenta de que esto no es suficiente. Entonces, cuando yo te digo todo esto, a lo que invito es a que te des cuenta de que toda esta información tú ya la tienes adentro. Pero lo más importante es que siempre recuerdes que por donde se empieza precisamente es por el sentir. Si tú no tienes claro la seguridad, la tranquilidad, la paz contigo mismo, entonces no vamos a poder encontrar ese camino, ese maravilloso camino propio, tuyo, excepcional, en donde vas a ser la mejor versión de ti mismo siempre, y nunca vas a sentirte en la cima. Esa es una de las creencias también más importantes que debes tener con respecto al éxito. El éxito no es un puesto, el éxito no es un número, el éxito no es no es algo en particular tangencial en la vida. El éxito es algo constante que tú consigues en la medida en que vayas creyendo
en ti mismo y tengas la congruencia real de todas esas capacidades que tienes adentro. Siempre pregúntate, ¿para qué esto? ¿Para qué voy a estudiar esto? ¿Para qué voy a sacrificarme para este parcial? ¿Para qué voy a madrugar el día de hoy? Y te vas a dar cuenta de que si la respuesta tiene que ver con lo que apasionas, entonces estás en el camino del éxito. Así de sencillo. Para mí fue muy importante compartir con ustedes este espacio, precisamente porque, como les decía, tengo la plena certeza de que es verdad, entre más tengas tú la mente abierta, más puedes ver que estamos sentados en una mina de oro. Los adultos no lo tienen tan claro, pero tú tienes la capacidad en este momento, si tienes ese amor propio, si tienes esa seguridad en ti mismo, de siempre seguir hacia adelante, siempre seguir los pasos para conseguir las cosas que tú quieres, los pasos para conseguir tus sueños, empiezan siempre contigo. Lo que tú sientes, qué estás pensando, cómo estás educándote, cómo te comunicas de manera coherente y cómo haces, ¿sí? Porque no solamente está acá, sino también en la vida real. Están los que piensan, están los que hacen. Y por último, vas a obtener de manera congruente lo que apasionas, lo que amas en esta vida. Fue un placer estar con ustedes, muchachos. Espero que cualquier comentario que tengan me lo hagan llegar. Me encuentran fácilmente, pueden contactarme como quieran. Y cualquier pregunta que tengan, entonces ahí estaré pendiente de ustedes.